Muy buenos días, amada iglesia. Que la gracia y el favor de Dios reposen siempre sobre su vida. Aquellos que aman al Señor con amor inalterable. Bendiciones. Tal como lo hemos anunciado, hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios bíblicos. Vamos, después de haber estudiado la carta a los romanos en una serie que habíamos titulado El glorioso evangelio, luego estudiamos la carta a los efesios en una serie que se llamó Las riquezas de su gracia. Ahora el Señor nos mueve, vamos a cambiar hacia un nuevo reto. Vamos a cambiar de género literario, vamos a cambiar de autor, vamos a cambiar de la forma de presentación, para poder tener un menú balanceado de todo el consejo de Dios a lo largo de toda la Biblia, de toda la Escritura. Así que a partir de hoy vamos a iniciar una serie de estudios consecutivos en un libro maravilloso, en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, y esta serie, tal como está en nuestros monitores, se llama El Rey y la Cruz. El Rey y la Cruz. ¿Sabe? Tal como ahorita oraba y mencionaba Alvarito, la cruz se ha invisibilizado dentro de los púlpitos cristianos, porque la cruz siempre ha sido vergonzosa. Antes, esa pena tan horrible de morir en una cruz ni siquiera se podía mencionar. La gente llegó a tomar la palabra cruz como una ofensa, como algo grotesco. Y hoy en día está invisibilizada porque recuerda al ser humano de que ese era nuestro lugar. Y ese era el lugar donde nosotros debíamos pagar por todo aquello que hemos hecho mal delante de Dios. Pero a partir de este momento vamos a conocer cómo el Evangelio es buena noticia y por qué es una buena noticia. Si nosotros como iglesia tenemos un propósito que es predicar, anunciar, estamos comprometidos con predicar las buenas nuevas de salvación, nosotros mismos tenemos que entender ¿qué es lo que vamos a dar a conocer? ¿En qué consiste la buena noticia? ¿Qué es la buena nueva? Necesitamos conocer desde su origen qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. Creo que gran parte de toda la catástrofe actual, de todo lo que vivimos hoy en día, de todo este desorden que hay en cuanto a lo que el cristianismo se refiere, es porque perdimos la esencia de lo que es el Evangelio. Perdimos la realidad de lo que es. Y muchos creen que están siguiendo la verdad del Evangelio y no es así. Entonces, esta es una serie que nos va a ayudar a entender cuál es la realidad del Evangelio. ¿Qué es y qué no es? Y así nosotros poder dar a conocer las buenas noticias. Y usted sabe que en la Biblia encontramos 4 evangelios o 4 libros que nos hablan de toda la obra, de toda la vida de Jesús, de todo lo que Jesús hizo, y cada uno lo hace desde una perspectiva diferente. Encontramos el primero en la Biblia, ¿cuál es? El Evangelio de Mateo, ¿cierto? Es escrito a judíos, y por eso Mateo, usted va a mirar que todo el material que revisa y que quiere incluir lleva la intención de comunicar a un pueblo judío, demostrándole que Jesús es el Mesías, que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y para Mateo es importante la genealogía, conectar a Jesús con Abraham, conectar a Jesús con David, para que todo el que lo leyera, judío principalmente, entendiera que él era el Mesías. Marcos escribe a Romanos, al Imperio Romano, y presenta a Jesús de la siguiente manera: un rey que se hace siervo. Esa es la forma en la que Marcos quiere presentar a Jesús. Pero como le escribe a Romanos, él omite ciertos detalles que no son importantes para estas personas y le da énfasis a otros que considera que sí, para decir que este es un rey que ha venido a hacerse siervo. Encontramos el Evangelio de Lucas. Lucas fue escrito principalmente a griegos, un hombre llamado Teófilo, y lo que busca es mostrar a Jesús como hombre, el hombre perfecto, una nueva clase de humanidad. Esa es la intención de Lucas. Y el evangelio que muestra el evangelio que muestra a Jesús más como hombre y su humanidad es Lucas. Y por último encontramos el evangelio de
Juan, que es para todo el mundo, para mostrar a Jesús 100% humano, 100% divino, y en quien debemos creer para ser salvos, para tener vida eterna. Ahora, cada evangelista o cada uno de estos hombres, inspirado por el Espíritu Santo, escogió el material que quería. Y no es una biografía como la que nosotros tenemos hoy de personajes que abunda en detalles, dónde nació, qué hizo, no. Los evangelios tienen una intención. Y lo que buscan mostrar es cómo Jesús cumple cada una de esas cosas que fue anunciada en el Antiguo Testamento, toda la historia de redención de Dios. Y el evangelio que hemos escogido para esta serie es el más corto de todos los evangelios y es considerado quien inaugura este género, si se puede decir de alguna manera. Marcos, hay una pequeña discusión ahí entre los estudiosos, pero lo más probable es que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y Marcos es quien inaugura este género y es el más corto de todos. Entonces vamos a mirar a través de esta serie y de este evangelio la vida y obra de Jesús, el Rey que se hace siervo. Ahora, la pregunta es, ¿quién escribió el evangelio de Marcos? Sí, sonó como... ¿De qué color era el caballo blanco de Simón? ¿Quién escribió el evangelio de Marcos? ¿Quién es esa persona que sin ser discípulo de Jesús escribe este evangelio? Bueno, Marcos aparece varias veces, principalmente en el libro de Hechos, donde se presenta como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces en la Biblia se le llama así, o también se le llama Juan Marcos. Era una persona que era hijo de una mujer llamada María, que era un nombre muy común en la época, y María era la dueña de la casa donde había el aposento alto, donde se reunía la iglesia primitiva. ¿Usted ha escuchado hablar del aposento alto? Bueno, era de la mamá de Juan Marcos. Ahí se reunía la iglesia primitiva. Y usted va a encontrar que esta era una mujer adinerada, generosa, incluso tenía siervos a su cargo. Hay una sierva de ella que se llama Rode. Y en el primer lugar donde aparece Juan Marcos es en Hechos 12, del verso 11 al 12. El apóstol Pedro es puesto preso y un ángel ayuda a liberar al apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro sale de la cárcel, el lugar a donde se dirige, cuando usted lee Hechos 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Ok? Ese era el lugar de congregación, la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Tiempo después, el apóstol Pablo y Bernabé van a emprender un viaje misionero. Juan Marcos es familiar de Bernabé, el que aparece en Hechos de los Apóstoles, es primo de Bernabé. Y ellos deciden llevarse a Juan Marcos en el primer viaje misionero. Y es así como salen, y Juan Marcos, que era un joven, emprende el primer viaje misionero. Pero en Hechos capítulo 13, usted va a encontrar que Juan Marcos decide regresar a Jerusalén y abandona la misión. Los deja, como dicen los muchachos, metidos. Se echó para atrás y se regresa. Ellos están en una ciudad que se llama Perge de Panfilia, y Juan Marcos decide regresar a Jerusalén. Y esta falta de Juan Marcos hace que más adelante, por allá en Hechos 15, cuando van a emprender el segundo viaje misionero, otra vez Bernabé quiere que lleven a Juan Marcos, pero el apóstol Pablo no quiere llevar a Juan Marcos. Imagínense esa discusión entre esos dos grandes hombres. La tensión es tan grande que el equipo misionero llega a dividirse. Entonces Pablo se va con Silas a un lugar y Bernabé toma a Juan Marcos y se va para otro. Bernabé y Juan Marcos se van para Chipre y Pablo y Silas se van para Siria y Cilicia. Dividió esta tensión. Ahora, cuando usted mira a lo largo de toda la Biblia, ¿qué sucede con este muchacho, con Juan Marcos? Usted se va a encontrar que al final de la vida del apóstol Pablo,
él recalca que Juan Marcos le fue útil, que estuvo con él en su prisión, que le consoló en medio de las situaciones más difíciles. Al final, Juan Marcos se convierte en un integrante valioso del equipo ministerial del apóstol Pablo. A los colosenses le dice: recíbanlo como uno de mis colaboradores más fieles. Y en su segundo encarcelamiento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuando vengas a verme, trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Cierto? Usted lo ha leído. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Cómo se transformó este hombre que en el primer viaje misionero decidió regresar atrás y después termina convirtiéndose en un pilar, en alguien tan útil? Bueno, el cambio radical de Juan Marcos se le debe a un apóstol llamado el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, al ser pilar fundamental de la iglesia primitiva y además en tener vasta experiencia en lo que es abandonar el barco, ¿no? Tenía una maestría en faltonería. Él, nada más y nada menos, es que se encarga de restaurar después de haber dejado y abandonado a Juan Marcos. Al punto de que cuando usted lee la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro 5, en el versículo 13, cuando Pedro se está despidiendo, él llama a Juan Marcos su hijo. Y primera de Pedro 5:13, en la despedida de la primera carta, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Lo tomó como su hijo. Y es que si alguien conocía el proceso de restauración después de un fracaso, es Pedro, ¿o no? Fue Pedro quien amorosamente fue restaurado por Jesús, y ahora la influencia de Pedro sobre Marcos le ayudó a vencer las debilidades, las vacilaciones de su juventud. Y de este proceso hubo muchos frutos, pero el mayor fruto de todo este proceso fue el Evangelio de Marcos. Porque según se cuenta, según la tradición, la gente quería escuchar mucho al apóstol Pedro, y parece que en la atención le piden a Pedro: oye, ¿por qué tú no escribes estas memorias? Y Juan Marcos es el encargado de escribir las memorias de Pedro. Algunos llaman al Evangelio de Marcos el Evangelio de Pedro. Es decir, un testigo ocular como el apóstol Pedro, alguien que estuvo en los momentos más determinantes del ministerio de Jesús, alguien que estuvo en los momentos más cruciales, siempre estaba entre los tres más cercanos, le va diciendo o dictando a Juan Marcos todas estas experiencias que él recopila, y el resultado es nada más y nada menos que el Evangelio de Marcos. ¿Qué tal? De ese proceso de restauración y de discipulado. Y usted va a encontrar a lo largo de toda la historia que los primeros padres de la iglesia destacan eso. Hay un hombre llamado Papías, que fue un pilar también de la iglesia en sus inicios, que al parecer conoció o tuvo contacto con el apóstol Juan, que dice: a mí Juan me dijo que el apóstol Pedro le dictó fielmente a Juan Marcos todo lo que había que escribir, y que él, sin omitir nada, escribió las cosas tal cual como Pedro las recordaba. Y usted va a encontrar asimismo muchísimos testimonios indicando que estas memorias del apóstol Pedro están allí contenidas en el Evangelio de Marcos. Entonces, antes de iniciar, déjeme hacer algunas implicaciones solo del contexto de este Evangelio. En primer lugar, a mí me gustaría llamar su atención en la restauración después de un fracaso ministerial. Nosotros quisiéramos que nuestra vida cristiana fuera sin tropiezo, pero esto debería ser aliento para nosotros. ¿Quién no ha tenido un tropiezo y quién no ha tenido un fracaso en el ejercicio de querer servirle al Señor con fidelidad? Pero el ejemplo de Juan Marcos nos ayuda a pensar que este hombre no se quedó allí derrotado, sino que se levantó y llegó a convertirse en alguien útil para el ministerio, en alguien útil. Así que no creas que no hay solución para ti. El Señor es capaz de transformar aún nuestros errores y nuestros fracasos.
y convertirnos en alguien útil para ellos, para otros, como lo hizo con Juan Marcos. Lo segundo que a mí me llama la atención es el proceso de ser restaurado para restaurar a otro del apóstol Pedro. Eso mismo que él pudo experimentar, ese corazón restaurador, poder transmitirlo a otra persona. Y que Dios es capaz de usar mi fracaso para edificar la vida de otro. Que Dios es capaz de consolarme para que con lo que yo soy consolado, yo también pueda consolar a otro. Es maravilloso. La importancia de poder discipular. ¿Cierto? Esta semana veíamos estos, y Yari nos decía, traten de buscar ejemplos. Este podría ser un buen ejemplo en el cual ahondar. ¿Cierto? Como el apóstol Pedro toma a un joven temeroso, con debilidades, y lo hace su hijo. Ahí hay una relación. Marcos es mi hijo espiritual. Y después termina convertido en un pilar fundamental. Y vaya que esto sí da frutos. Hoy podemos disfrutar del fruto de ese discipulado, del fruto de ese acompañamiento, de esa reconciliación. Así que mi hermano, no importa cómo iniciaste, lo más importante es cómo terminarás. Y entonces quizás iniciamos allí con traspié, con tropiezo, pero el Señor es capaz de restaurarnos. Ahora, con este contexto, yo les invito entonces ahora sí que entremos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1 al 8. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esta es la introducción al Evangelio. Y ustedes saben que una de las maneras como los judíos escribían o los hebreos escribían es que desde la primera parte de lo que está escribiendo él ya está dando luces de todo lo que va a tratar. Y en esta introducción ya el apóstol, perdón, yo digo el apóstol siempre, Marcos, o el apóstol Pedro a través de Marcos, ya está dando una introducción de todo lo que va a ir tratando, de todo lo que va a desarrollar a lo largo de este escrito. Y esta introducción yo quiero que la estudiemos en esta mañana a partir de tres aspectos fundamentales. En primer lugar, hay una presentación. No de él, no del escritor, sino del tema fundamental, la presentación. Luego, Marcos cita la promesa y al final habla del precursor, o de Juan el Bautista. Entonces, estas son las tres palabras que usted tiene que recordar en esta mañana, en esta introducción. En primer lugar, hay una presentación, luego promesa y luego precursor. Versículo 1, la presentación. ¿Cómo inicia Marcos? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Les he dicho que cada uno de los autores bíblicos tenía un propósito y para cumplir este propósito reúne un material dependiendo de la audiencia. Fíjense que como la audiencia de Marcos no era judía, no empieza como Mateo o como quiere empezar Lucas, a pesar de que escribe a los griegos, que desde los primeros capítulos detalla la genealogía de dónde viene Jesús. Marcos no, Marcos va al grano de lo que quiere decir. Marcos traduce siempre términos que están escritos en arameo para que la audiencia que lo está leyendo sepa qué quiere decir. Explica las costumbres judías. Pero en el primer versículo de este evangelio ya dice cuál es el tema y el propósito del libro. ¿Cómo dice? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, que el objetivo, el propósito del evangelista es dar a conocer el evangelio de Jesucristo y que este es el Hijo de Dios. Escúcheme bien, no hay ninguna narración ni ningún mensaje que sea tan necesario como el evangelio. Tan necesario como el evangelio. Y de los 4 autores que se dedicaron a contar toda la vida de Jesús, Marcos es quien nos va a proporcionar una comprensión, ¿cierto?, única acerca de la palabra evangelio. Es más, Marcos es el único que usa la palabra evangelio dentro de sus escritos. Y a nosotros la palabra evangelio hoy se nos ha vuelto muy común. Pero esto para el primer lector debió ser una revolución completa. Evangelio. Porque el evangelio significaba buena noticia y tanto para los judíos como para los gentiles tenía un significado. Tenía una connotación. Nosotros hoy creemos que evangelios son los libros, pero en realidad evangelios no son los 4 escritos. Así les pusieron porque el contenido o el mensaje es el mensaje de salvación. Pero evangelio es la buena nueva, la buena noticia de salvación. ¿Qué significaba para los judíos? Bueno, los judíos tenían una traducción al griego de la Biblia que se llamaba Septuaginta. Y allí todas las promesas que tenían que ver con la llegada de un Mesías, todas las promesas del Antiguo Testamento, donde los profetas hablaban acerca de buenas nuevas y que el Mesías iba a venir, tenían la palabra evangelio. ¿Qué significaba la palabra evangelio para los gentiles? Bueno, para el que no era judío, este era el anuncio de una buena nueva, especialmente militar o de la monarquía. Cuando al rey le nacía un heredero al trono, iba un heraldo de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia de que había nacido el hijo. Hay una inscripción, por ejemplo, cuando nació Augusto César, ¿cierto?, que dice: el nacimiento de Dios Augusto ha introducido en el mundo buenas nuevas que llegan a los hombres a través de él, porque para ellos el César era un dios. Así que ahí donde decía buenas nuevas es evangelio. Y la sociedad, cuando entendía o leía esto que Marcos está escribiendo, principio del evangelio, lo que tenía que venirse a la mente es lo siguiente. En primer lugar, que un rey ha llegado. Es lo que debería venir a la mente. Que un nuevo orden ha venido, y este nuevo orden es de salvación, de paz. Y que además este rey es un rey divino, no es el César. Aquí es donde está la gran revolución de la época, de que este rey que ha llegado no es el César, es un rey divino. Evangelio significa algo glorioso ha ocurrido, algo sin precedentes ha pasado, la historia va a cambiar, algo se ha hecho en tu favor. Eso se debía entender. Algo que es capaz de cambiar tu historia para siempre. Ese es el evangelio. Y sabe una cosa, hay gente que va de iglesia en iglesia buscando consejos y que quiere que el anuncio o que la predicación sea de consejos. No, yo quiero
el consejo de cómo hacer para que en mi casa me vaya bien, de cómo hacer para invertir plata en mis negocios. Pero déjenme decir una cosa, el evangelio no son consejos. Voy a repetir eso. El evangelio no son consejos para mejorar tu calidad o tu bienestar. El evangelio es el anuncio de Dios de que algo grandioso ha ocurrido a tu favor y que eso que ha ocurrido es capaz de cambiar tu historia para siempre, sin importar quién tú seas. Es una noticia extraordinaria, es una noticia sin precedentes. Es el anuncio de que el rey irrumpe en la historia y que a partir de ese momento ya nada va a ser igual. De que a partir de que la historia es transformada por esta entrada del rey divino, glorioso, ha entrado para enderezar todo lo que estaba torcido. El anuncio de que el rey viene a ocupar su lugar y a poner las cosas en orden. A causa del pecado todo ha sido distorsionado. Y realmente el problema del pecado es que quiere poner al ser humano por encima de cualquier cosa. Usted ve en la tentación del Edén, ¿cierto? Ahí la mujer es puesta a vagar entre dos pensamientos. Mira, con que Dios te ha dicho esto. Le dice, no, lo que Dios dijo en realidad es que yo puedo comer de todos los frutos de este huerto, pero el que está aquí no puedo comer. Y él le dice, ¿sabe Dios que serás como Él cuando lo hagas? Ahí está la verdadera tentación del ser humano. Ser su propio rey, ser su propio Dios. Ser yo quien determine qué es bueno y qué es malo. El hombre quiere ser su propio rey. El hombre quiere ser quien él mismo determine qué está bien y qué está mal. El hombre está ensimismado y todo lo juzga a raíz de cómo me siento, si me hace bien, cómo me encuentro, si me parece o no me parece. Yo soy quien determina qué está bien y qué no está bien. Esta semana he escuchado a uno de mis predicadores favoritos y decía, esa es la razón por la cual esa canción de Vicente Fernández se hizo tan famosa. Con dinero o sin dinero, yo hago. Y mi palabra. ¿Por qué esa canción se hace famosa? Porque encierra el sentimiento del corazón humano. Soy yo quien determina. Soy yo quien dice que está bien y que está mal. Ese egoísmo, ese egocentrismo es la causa de todos los conflictos humanos. Los problemas en tu casa nacen de ese egoísmo. Soy yo quien tiene la razón, soy yo que lo digo. A mí fue que me lo hicieron, ay, yo fui el afectado. Los problemas en tu relación con los hermanos. Si tú supieras lo que me dijo, si tú supieras lo que hizo, si tú supieras cómo me sentí. Me cambio de iglesia porque, no sé, no me siento bien. Todo gira en torno a nosotros. Pero el Evangelio viene a decirnos que Dios interviene en la historia para poner las cosas en orden. Y ahora a ver quién es el verdadero rey. Y aquí es donde se nos voltea el cutarro. Aquí es donde, mira, todo se invierte. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, yo no sé si usted ha visto, la palabra de moda es derechos humanos. ¿Sí, no? No el derecho humano, el derecho a expresarme, el derecho al libre desarrollo de mi personalidad. Y tengo derecho, y usted ve niñitos así, dice, un momento, mamá, yo tengo mis derechos. Y el ser humano ha dejado afuera el derecho divino. ¿Dónde está entonces el derecho divino? Todo el derecho humano, lo que yo, lo que tengo, pero si Dios es verdaderamente rey de mi vida, tiene todo el derecho y toda la autoridad para decirme cómo debo comportarme. Tiene todo el derecho y toda la autoridad para decir qué está bien y qué está mal. Ese es su derecho divino. Y si nosotros hemos dicho, no, mi corazón, mi vida es templo del Espíritu Santo, Él es el dueño de mi vida, Él es mi rey, hemos cantado hoy. ¿Qué clase de rey es ese que sus siervos le desobedecen y hacen lo que se le da la gana? Y decía este predicador, usted no puede cantar que Jesús es el rey de su vida y salir después de lunes a sábado que yo sigo siendo el rey. ¿Quién es el rey de tu vida? Es una determinación de quién es.
y de quién tiene el derecho. Entonces no es un asunto de derechos humanos, hermano, es más un asunto del derecho divino que tiene Él como rey de determinar en mi vida qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Cómo quiere Él que viva yo como uno de sus siervos, de sus súbditos? Dios interviene y aquí está el evangelista diciéndonos: el rey más glorioso ha entrado. Esta es la buena noticia. ¿Quién es ese rey? Ese rey es nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Evangelio, no es el César el que nació, el mismo rey de todo lo que hay. Jesús es el nombre del rey. Ahí está, en el primer versículo. La forma griega de Josué, Jehová es salvación, Dios salva. Jesús, tal cual lo anunció el ángel. Y Cristo, que es un título, ¿cierto? El ungido, el Mesías, el Salvador prometido. Él es el Hijo de Dios. Los romanos consideraban a César un dios y Él está diciendo: no te equivoques. El verdadero Rey divino tiene nombre, es el Señor Jesucristo. Esta es la identidad del Rey. Y esta serie, ¿cierto? Marcos busca presentarlo desde el inicio y usted va a encontrar a lo largo que avancemos en la serie la gente preguntándose: ¿y quién es este que la naturaleza lo obedece? ¿Y quién es este que aún los demonios lo obedecen? ¿Y quién es este que ¿quién es este? La identidad. Los primeros 8 capítulos de Marcos hablan de su identidad. El Rey que ha venido, que se ha hecho siervo. Y los 8 capítulos finales de Marcos nos van a hablar acerca de su propósito, para qué vino. Por eso la serie se llama El Rey y la Cruz. Su identidad, el Rey, y su propósito, la cruz. Está ahí en el centro, en todo el centro de Marcos. Usted va a encontrar una declaración de Jesús preguntándole a sus discípulos: bueno, ¿y la gente quién dice que soy yo? Y dice: mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y después Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Una pregunta durísima. Una pregunta para nosotros también. Porque una de las ventajas de Marcos es que va a involucrarte a ti como lector dentro del relato. Y esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Tú quién dices que es Jesús? Nadie se atreve a contestar excepto Pedro, porque Marcos es el evangelio donde Pedro más aparece, por obvias razones. Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Y a partir de esa declaración de Pedro, el evangelio hace un giro y comienza a mostrar para qué ha venido: para salvarlo. Tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ahí está en el centro del mensaje. El Rey más glorioso ha llegado, su reino glorioso de salvación. Este es el principio, porque su reino se extenderá para siempre. Y después de esta presentación, dice el verso 2 y 3, la promesa. ¿Está ahí? Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Después de la presentación de esta proclamación real del Rey divino, Marco ahora nos presenta las promesas que anunciaban esta venida y qué tenía que suceder antes. Y antes de que el Rey llegara, tenía que venir alguien preparando el camino. Y para nosotros esto suena como raro, pero esta era una figura muy común. Cuando un rey iba para cierto lugar, se mandaba antes a alguien comisionado para que revisara el camino. Entonces, si había un hueco, había que llenarlo porque por ahí iba a pasar el rey. O si había un montículo, había que allanarlo. Esa es la figura que está allí, del que va preparando el camino para que cuando el rey llegue, encuentre todo preparado. Algo así como cuando hacen cumbre en Cartagena y salen a ver: no, hey,
Limpien eso ahí, estos muchachos que están ahí en la calle. Así que los primeros lectores saben que todo rey necesita un precursor. Y aquí muestra las promesas de que ese precursor iba a venir antes del rey. Y Juan fusiona dos promesas o dos profecías, el apóstol Marcos, fusiona dos profecías, una en Malaquías y otra en Isaías, para presentar a ese precursor. Ese precursor es Juan el Bautista, ¿cierto? La profecía de Malaquías está en el capítulo 3, verso 1, que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la segunda profecía o promesa que él tiene en mente es Isaías 40. Él toma al profeta más grande y dice, como dice el profeta Isaías, pero en realidad hay dos por uno, hay dos profecías fusionadas. La profecía de Isaías 40, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ambas promesas, ambas profecías apuntan al precursor, a alguien que iba a venir antes de que el Mesías llegara. Y esta referencia a Juan el Bautista sirve para que la gente preste atención de que si ya Juan está presente es porque el Mesías ha llegado. La llegada del reino era un plan secundario porque Juan ya había iniciado el ministerio. Juan inicia su ministerio predicando y llamando al pueblo a estar dispuesto a la llegada de este rey. En lugar de quitar escombros físicos, en lugar de allanar piedras físicas, iba a quitar la incredulidad, iba a proclamar. Juan era un profeta en cumplimiento de una profecía. Eso es lo que era Juan el Bautista, y fue el último profeta, si se puede considerar, del Antiguo Testamento, y tuvo el enorme privilegio de preparar el camino al Señor. Entonces, esta llegada del rey iba precedida del cumplimiento de la promesa del heraldo. El mundo nunca había visto un rey como este, y Juan iba a anunciar, iba a traer esta bendición. Entonces, en tercer y último lugar, aparece el precursor en cumplimiento de esta promesa. Luego de la presentación, luego miramos las promesas. Miren qué se dice del precursor de Juan el Bautista. Versículo 4. ¿Bautizaba a quién? Juan. Ese no es el apóstol Juan, ese es Juan el Bautista. ¿Dónde? ¿Dónde? Voz que clama en el desierto. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él. ¿Dónde? ¿Haciendo qué cosa? Confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Atención, versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, después de anunciar las promesas de la llegada del precursor, Marcos nos describe de quién se trata y qué hacía. Juan el Bautista. Juan significa el Señor es misericordioso, la misericordia del Señor. Bautista, el que bautizaba, para identificarlo y diferenciarlo de otro Juan. Y dice que está en el desierto, un lugar de importancia para los judíos, un lugar que le recordaba la esclavitud y cómo Dios los liberó de la esclavitud y ahora los trajo a la tierra prometida. Cada vez que alguien iba al desierto a ser bautizado por Juan,
tenía que evocar eso, libertad. El Señor nos ha liberado. Y Juan es quien prepara. ¿Y cuál es la preparación? ¿En qué consiste la preparación que Juan anuncia? Bueno, la preparación tiene un solo nombre y es arrepentimiento. De esa manera se prepara el corazón. Dice el verso 4, predicaba el bautismo de arrepentimiento, y que también salía gente y venía a él para ser bautizado, y lo hacían confesando sus pecados. Entonces la preparación era una preparación espiritual, consistía en arrepentimiento, reconocer que estoy mal, que necesito una intervención. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, y que este cambio de mente transforme mi corazón y por ende mi voluntad, lo que yo hago. Se requiere un cambio de mente, volverse del pecado a Dios, transformación total de mi naturaleza. Y el bautismo que Juan estaba predicando no producía perdón de pecados, no, era una muestra de arrepentimiento. Era una muestra de que yo entendía que debía ser transformado, fe y arrepentimiento mostrado. Y Juan sería del tipo de predicadores que hoy no invitarían a ningún lado. Primero porque se vestía como rarón. Un vestido de pelo de camello, cinto a la cintura. Su alimentación también era un poco extraña. Comía langosta, no la langosta del marisco, no. Que hay sabroso, comía langosta, no. El insecto. ¿Ok? Y Juan no sería de las personas que usted invitaría porque, mire, fíjense, vienen todos estos pomposos. Usted lee los otros evangelios, los escribas, los fariseos, la gente pudiente, a ver una prédica de Juan. Y cuando Juan lo ve, lo que les dice es: generación de víboras. En estos tiempos donde la política y la iglesia están coqueteando, ¿no? Parece la iglesia llena de políticos importantes, de diputados, de gente. Y el predicador también, ¿sabes qué? Generación de víboras, ¿qué hacen aquí? ¿Qué están buscando? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso no da voto, hermano. Su mensaje tenía un centro y es el juicio de Dios. Porque antes de saber que es una buena nueva, usted tiene que entender cuál es la mala noticia. Y la mala noticia es que fuera de Él y fuera de lo que Dios puede hacer por su vida, usted está bajo la ira y la condenación de Dios. Todo hombre está bajo la ira de Dios a causa de su pecado. Y ese era el mensaje de Juan. Debes arrepentirte. Y por eso, lo digo aquí abiertamente, mi esposa y yo no somos lo que muchos esperarían en consejería. Porque como les digo, la gente siempre quiere consejo. Dice, voy para consejería para que me den un consejo. Y lo que se encuentra cuando después de esa carita que la ven sonriente es decir, necesitas arrepentir. Tu problema es nada más y nada menos que estás haciendo lo que está incorrecto delante de los ojos de Dios. Y no se soluciona hablando conmigo, ni con el pastor, ni con nadie. Tu problema se soluciona arrepintiéndote. Hasta ahí llega la consejería, primera y única sesión. Hasta ahí llegó. Porque queremos que sí, que se nos diga, mira, tú lo que tienes que hacer, anota ahí, primero, sácala. Segundo, llévala al cine. Tercero, no. Tienes que arrepentirte de haber pretendido vivir, por ejemplo, tu relación matrimonial como a ti te da la gana. Y si verdaderamente Él va a ser el rey de tu vida, tienes que arrepentirte de haberlo quitado del trono de tu vida y que Él vuelva a estar en el trono de tu vida diciéndote cómo debes vivir. Sabroso porque nos sale a una sesión cada consejero. Entonces, si usted va a venir a consejería, asegúrese de ahorrarse ese primer paso. Entonces, pastor, ya me arrepentí. Yo vengo aquí porque ya me arrepentí, entendí que mi conducta era mala, que estoy confrontado. Porque la única manera de que el evangelio sea una buena noticia es que primero usted entienda cuáles son las malas noticias. Y la mala noticia es que fuera de Él estás muerto. La mala noticia es que fuera de Él tú eres merecedor de su ira. Y de que cuando vienes a Él en arrepentimiento,
El cielo es abierto para ti. La buena noticia es que todo lo que es de Él ahora es tuyo por herencia. Y que Él puede darte de salvación y ahora no hay condenación. Esa es la preparación que exige la llegada de este Rey. ¿Quieres que el Rey llegue a tu vida? Voy a repetir esto. ¿Quieres que el Rey llegue a tu vida? La preparación es arrepentimiento. Confesar nuestro pecado. Sí, he querido ser el propio Rey de mi vida, he querido vivir mi vida como me da la gana, he querido hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Y una de las cosas más difíciles es entender, por ejemplo, nosotros hemos sido llamados templo del Espíritu Santo, amén. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti como el dueño de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué haces lo que haces con tu cuerpo? Sí, yo les hago una pregunta. Sí, imagine que yo quiero recaudar fondos, creo que una vez lo dije, pero yo quisiera recaudar fondos para terminar los salones de los niños. Les digo que voy a alquilar este lugar para hacer una miniteca. ¿Sí o no? Se llama la Pool Party 2.0 recargado Remax lo más flow, así se llama. Como se llaman las fiestas de los pelados. Y va a haber todo, descontrol y todo, luces, todo, ¿cierto? Lo voy a alquilar y la vamos a poner a la entrada, recogemos y ya. ¿Usted me lo permitiría? ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios. Y entonces, ¿por qué tu cuerpo se está metido en esos lugares y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Imaginen que yo voy a poner aquí unos afiches de mujeres desnudas. Voy a cambiar esto que está aquí, voy a poner unas mujeres desnudas ahí. ¿Usted me lo permitiría? ¿Por qué? Porque está en la casa de Dios, el edificio físico. Y mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tiene que hacer viendo esas cosas. ¿Quién tiene el derecho verdadero en mi vida? ¿Quién lo tiene? ¿Es Dios o son derechos humanos? Entonces, lo primero que se necesita es entender este arrepentimiento para que el Rey venga. He intentado hacer con mi vida lo que se me dio la gana y fracasé. Rey, ven a entronarte. Y yo me arrepiento, y eso es lo que Juan predicaba. Y lo otro que muestra Marcos es la persona de Juan el Bautista. No solo en qué consistía la predicación, sino que este precursor, ¿cierto? Juan el Bautista, dice el verso 6, estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Tantas cosas que hay que decir de Juan el Bautista, y Marcos escoge cómo se vestía y qué comía. Juan había sido concebido milagrosamente. Juan había tenido una concepción sobrenatural, sus padres eran de edad avanzada, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan, Jesús llega a decir que de los nacidos de mujer no hay más grande que Juan. Sin embargo, Marcos escoge esto. ¿Por qué? Porque Marcos quiere que usted conecte a Juan el Bautista con alguien muy especial. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo termina? Busque en su Biblia cuáles son los últimos versículos del Antiguo Testamento. En Malaquías. ¿Cómo termina? Malaquías 4, 5. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Esos son los últimos versículos del Antiguo Testamento. Así cierra el Antiguo Testamento. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Segundo libro de Reyes, no lo busque, Ronnie no lo va a poner. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 7. El rey de Israel manda a hacer una consulta, una embajada a gente que servía a dioses paganos. Y esta comisión que va corriendo a consultar a un dios pagano se encuentra con un hombre y le dice: bueno, ¿y acaso no hay Dios en Israel que mandas a consultar allá a dioses extraños? Y la comisión se devuelve y le dice al rey: rey, nos encontramos a un tipo en la mitad de la calle que nos dijo lo siguiente:
¿Acaso no hay rey en Israel para que ustedes estén mandando a consultar a un Dios extraño? Y el rey pregunta, explíquenme, ¿cómo era ese tipo? ¿Cómo era? Y el segundo libro de Reyes dice, dame el anterior, Ronnie, por favor. Entonces, ¿qué les dijo? ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ya sé quién es Elías. ¿Quién estaba vestido así? Hay una conexión directa entre Juan y Elías. Hay una conexión que quiere que la gente conecte de inmediato, ¿cierto? Esta breve descripción es para que la gente entienda que esa profecía del profeta Malaquías, yo les envío a Elías adelante, ya se había cumplido en Juan. Y ¿sabes una cosa? Dios es tan maravilloso que hasta se lo vistió igualititico. La misma moda, una moda rococó, desempolvó. Y tal como se vestía Elías, y en el mismo lugar donde Elías fue llevado al cielo, que fue en el desierto, aparece Juan. 400 años de silencio y aparece un hombre en el desierto, vestido igualito, anunciando esto, para que no tengas pierde. La gente entonces, ay, será. La gente creía que Juan el Bautista era Elías. Esa es la razón por la cual está la moda ahí de lo que Juan usaba para conectarlo. Él iba a ser lleno. Y Juan sería una ofensa para esa cantidad de predicadores refinados, ¿no? Líderes bien vestidos, refinados, con buenos modales. Juan era rechazo desde su propia vestimenta a todas esas comodidades. Él quería predicar. ¿Y qué quería predicar y anunciar? Y con esto cerramos. Dice el verso 7. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esto era lo que Juan anunciaba, lo que Juan proclamaba. Viene tras mí. Aquí está lo que el verdadero heraldo anuncia. Se aleja de sí mismo para que el rey sea quien se lleve toda la gloria y toda la honra. Juan entendía cuál era su papel como mensajero. Es necesario que él crezca y yo mengue, dice el apóstol Juan al referirse a las palabras de Juan el Bautista. El rey que estoy anunciando es el rey prometido por los profetas, y él es más poderoso que yo no soy digno. El esclavo más bajo era quien limpiaba los pies de su amo y quien le ataba los cordones, lo que serían los cordones de sus sandalias. Dice, yo no soy digno ni siquiera de ser considerado su esclavo más bajo, de desatar encorvado la correa de su zapato. Ni siquiera eso. Yo solo puedo limpiarlos por fuera, pero él puede transformarlos y limpiarlos por dentro. Era lo que Juan estaba diciendo. Yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que todo el desorden que hoy día se vive, de dónde nace? Nace de haber olvidado esto, de que es el rey que merece toda la gloria. Y cualquier lugar donde un hombre sea exaltado más que Cristo es un lugar equivocado para estar. Voy a repetir eso. Si usted está en un lugar y en ese lugar donde usted está, todo gira en torno a un hombre, a un predicador, a un pastor, a lo que hace, a lo que dice, a toda su personalidad, y no en Cristo, usted está en el lugar equivocado. Porque el Evangelio lo que se encarga de decirnos es esto. Juan está diciendo, yo vengo a anunciarle, pero no pongan su mirada en mí. Él es más poderoso. Yo ni siquiera soy digno. El rey ha llegado. Yo me preguntaba cuánto necesitamos urgentemente de más predicadores y de más creyentes como Juan el Bautista. Gente con la convicción de que tengo que colocarme a la sombra para que Cristo brille, para que el rey se vea glorioso. Gente que no se lleva a sí mismo, ¿cierto? No lleva a la gente a una persona, las lleva a Cristo. Esa era la predicación de Juan. Juan
Juan hubiese tenido tantas cosas de qué gloriarse, ¿cierto? A Juan le pregunta, ven acá, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Usted lee en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, y le hace esa pregunta, ¿tú quién eres? ¿Te hubiese respondido tú si te preguntas, ¿tú quién eres? No, sí, yo soy Luis Fernando Bermúdez, ingeniero mecánico en profesión, todas posiciones, maestría, yo. Juan tenía de qué gloriarse, concebido sobrenaturalmente. Mira, mi papá al principio no creyó, siendo allí sacerdote no creía. Mira, mi nacimiento fue anunciado por un ángel, padre. Báilate ese tronco en la uña. Tenía tantas cosas que decir y sin embargo Juan decía, yo solo soy la voz que clama en el desierto. Prepara el camino al Señor. Ahora yo te hago esa pregunta a ti. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Esa es una pregunta que solo se puede contestar a la luz del Rey que está entronado en tu vida. Si eres tu propio rey, van a salir cantidad de cosas, pergaminos, y a mostrar tu mejor cara, así como cuando estamos enamorándonos. Yo tengo esto, yo hago esto, trapeo, plancho, cocino, me queda. Pero si eres el verdadero rey de tu vida, tú vas a decir, no soy nada más que un siervo del rey que vive por siempre y para siempre. Soy su hijo porque él un día vino a rescatarme de mi inmundicia. Eso es lo que yo soy. ¿Sigues o no sigues siendo el rey? Sí, bacana la prédica, pero sigo siendo el rey. Que te vaya bien, esto no es para ti. Y digo, ¿sabes qué? Yo necesito que este rey se entrone en mi vida y que él determine cómo debo vivir. Bienvenido, porque el rey ha llegado. Entonces, ahí está la presentación, la promesa y el precursor, ¿cierto? Diciéndonos que el primer paso para nacer de nuevo es considerarnos pecadores. Y te invito a cerrar tus ojos donde estás y a considerar esto. El Evangelio es la buena noticia porque hemos entendido primero la mala noticia. Dios ha intervenido en la historia. Este es el anuncio de que Dios ha intervenido, ha venido, que el rey ha llegado, que ya nada puede ser igual porque el rey ha hecho su entrada, el rey ha venido. La pregunta es, ¿cómo vas a seguir viviendo tú como tu propio rey, haciendo lo que te viene en gana? ¿O realmente este rey va a ser puesto en el trono de tu vida? ¿Cómo vas a responder a la llegada de este rey? ¿Te vas a seguir creyendo el centro del universo o te vas a arrepentir y a venir a él en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, que es la preparación necesaria para que este rey entre? Esta es la forma como se allana el camino al rey, como se prepara, con arrepentimiento. El rey ha traído salvación. El rey ha irrumpido en la historia, ha intervenido en ti. ¿Cómo vas a responder? Aquellos que hace mucho dicen seguir a Cristo. Entendemos las implicaciones de seguir a un rey que se ha hecho siervo. Entendemos lo que significa seguir a Cristo. El mismo que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El rey ha llegado. ¿Cómo vas a responder? Y nuestra oración es que esta serie nos ayude para que si realmente no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, lo puedas hacer. Y para que aquellos que ya lo han hecho, entendamos lo que realmente significa seguir a Cristo.
el Rey ha llegado, ¿cómo vas a responder? ¿Qué pretendes? ¿Seguir siendo tu propio rey? ¿O venir en arrepentimiento, confesando tus pecados, diciéndole: sí, Señor, hoy reconozco que he intentado vivir a mi manera, que se requiere arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio al interior de mi corazón, un cambio en mi voluntad. Hoy entiendo que debo volverme del pecado a ti. Hoy entiendo, Señor, que debo ser transformado en mi naturaleza y que fruto de esa transformación debe verse en mi conducta. Hoy entiendo, Señor, que fuera de ti, separado de ti, solo merezco tu ira, Señor, y tu juicio. Yo quiero hoy, Señor, enfrentar mi pecado y mediante la fe y arrepentimiento poder venir a ti para que mis pecados puedan ser perdonados, Señor. Esta es la buena noticia. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, que has venido, que te hiciste hombre por mí. Hoy entiendo que has querido reconciliarme y que solo tú podías hacerlo, Hijo de Dios. Esta es la buena noticia y entiendo la buena noticia, Señor, porque primeramente he entendido la mala noticia de que sin ti solo soy un muerto en vida, que sin ti estoy perdido, Señor, que el mundo pasa, que no debo amar lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso un día cesará, Señor. Pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Yo quiero ser de los que permanecen para siempre, Señor. Yo quiero conocer la identidad de este Rey. Un Rey que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, pero que hoy está en un trono alto y sublime. Yo quiero que seas Señor de mi vida. Yo quiero que seas realmente el Rey de mi vida, Señor. ¿Qué tal si una vez más, donde estás, rindes a Él tu corazón y le dices: he intentado vivir a mi manera, he intentado vivir como me parece, Señor. He querido ser mi propio Dios, he querido ser mi propio Rey. Y hoy vengo a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Hoy vengo delante de ti a confesar mi pecado, que he hecho lo malo delante de mis ojos, de tus ojos, Señor. Que sería capaz de indignarme, Señor, si este edificio físico fuese usado para cosas impuras. Sin embargo, mi cuerpo, que ha sido llamado a ser templo de tu Espíritu Santo, si he permitido ser usado para cosas impuras, Señor. Mis manos, mis ojos, mis pies. Señor, que este sea el principio de tu Evangelio en nosotros, de lo que verdaderamente es la buena noticia, de que el Rey ha llegado, de que tu plan, Señor, se ha cumplido, de que los profetas dijeron, de que los